Hoy en el programa Ucrania Hoy, el secretario general de la OTAN prometió 2 capas de garantías de seguridad para Ucrania, incluyendo el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y la asistencia de Estados Unidos y Europa. Los defensores ucranianos volaron a los ocupantes que, al inicio de la invasión a gran escala, mataron a residentes pacíficos de Bucha. Una voluntaria británica fue asesinada en el frente y no se puede recuperar su cuerpo. Los rusos planean convertir a los niños en especialistas en drones de combate. Azerbaiyán se está preparando para la guerra con Rusia y Aliyev está fortaleciendo urgentemente el ejército. Mi nombre es Eva Nikolashvili y esto es Ucrania Hoy. Y hoy hablaremos sobre las noticias más importantes de la semana. Suscríbete y deja un like. Comencemos. Fortalecimiento de las Fuerzas Armadas de Ucrania y ayuda de Estados Unidos y Europa. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, prometió 2 capas de garantías de seguridad para Ucrania. Así lo declaró en una conferencia de prensa conjunta con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. El día anterior, el secretario general de la OTAN llegó a Kiev para discutir el suministro de armas para las fuerzas de defensa y el desarrollo de la producción de armamento ucraniano. Rutte explicó que el acuerdo de garantías de seguridad tendrá 2 niveles. El primero se refiere a la firma de un acuerdo de paz entre los países, un alto el fuego o 20 puntos simultáneamente, así como el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas de Ucrania. El segundo nivel estará relacionado con garantías de Europa y Estados Unidos que disuadirán a Rusia de futuras agresiones. Gracias. En respuesta a las preguntas de los periodistas sobre si la lista de garantías incluye el despliegue de tropas de la OTAN en territorio ucraniano, Rutte respondió que todos los aspectos se están discutiendo actualmente en muchos niveles. Como todos sabemos, el memorándum de Budapest y los acuerdos de Minsk tampoco condujeron a garantías reales. Así que nuestras nuevas garantías no deben ser así. Estamos trabajando juntos. Europa, Ucrania y Estados Unidos están trabajando para garantizar que las garantías sean de tal nivel que Vladimir Vladimirovich Putin, sentado en Moscú, ni siquiera se atreva a pensar en atacar a Ucrania de nuevo. Por su parte, Volodymyr Zelensky respondió a las declaraciones de Moscú durante su reunión con Rutte sobre la idea de que Rusia debería estar entre los países garantes de la seguridad de Ucrania. Ucrania necesita garantías de seguridad para que nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos podamos estar seguros de que Rusia no nos atacará. Estas son garantías de seguridad contra el agresor por la seguridad de Ucrania, nuestra soberanía, nuestra integridad territorial, porque el agresor es Rusia. Cuando Rusia plantea el tema de las garantías de seguridad, para ser sincero, todavía no sé quién los está amenazando. Ellos nos atacaron y están en nuestra tierra. Y no entiendo muy bien qué tipo de garantías necesita el agresor. ¿Garantías de qué? Así que para mí esto sigue sin estar claro. Retirada de las regiones de Donetsk y Lugansk, renuncia a la OTAN y ninguna tropa occidental en el territorio de Ucrania. Estas, como habrás adivinado, son parte de las exigencias del dictador ruso Putin, que expresó durante su reunión con el presidente estadounidense Trump en Alaska. Al menos eso es lo que afirman los periodistas de Reuters. ¿Y qué pasa con Rusia?, te preguntarás. Según la publicación, el Kremlin está dispuesto a entregar aquellas partes de las regiones de Kharkov, Sumy y Dnipropetrovsk que Rusia controla temporalmente. Es interesante. ¿Se atreverá Putin a plantear estas exigencias personalmente a Zelensky? A continuación, sobre lo que está ocurriendo actualmente en torno a las negociaciones de paz en curso, que son un punto crítico de discusión, siguen enfrentando desafíos significativos. En este contexto, Volodymyr Zelensky ha expresado de manera constante su firme postura respecto a las diferentes fronteras. Ucrania está dispuesta a intentarlo con Putin, pero solo en territorio neutral. Por ejemplo, podría ser Europa, Suiza, Austria o Turquía como países afiliados a la OTAN y parte de Europa. Pero una cosa que el presidente ucraniano ha decidido es que no tiene intención de ir a Moscú. Para mí, una reunión sin ningún ataque personal también significa pasos activos por parte de Ucrania. Una reunión en Moscú está fuera de cuestión. En cuanto a Budapest o Viena, por supuesto, para mí no es fácil. No es fácil porque todos los países europeos están unidos en apoyar a Ucrania durante esta guerra. Y para ser honesto, Budapest no nos ayudó. No estoy diciendo que el gobierno de Orbán estuviera en contra de Ucrania, pero sí estaba en contra de ayudar a Ucrania. Y creo que es absolutamente justo que Ucrania quiera unirse a la Unión Europea y tiene todo el derecho de hacerlo. Este es nuestro derecho soberano.
y aquí Estados Unidos nos está ayudando. Volodymyr Zelensky sostuvo que, sin acuerdos bilaterales y sin ningún caso de suspensión, un acuerdo trilateral, según el formato, es prácticamente imposible. Y Moscú está exigiendo concesiones territoriales, lo cual, según el presidente, es absurdo. Quiere vendernos una especie de promesa vacía de que no nos apoyará. Y por otro lado, dice, quédense donde tienen el control. Creo que simplemente es su exigencia, y sabe que no sucederá de esa manera. Quizás eso es exactamente lo que está diciendo, porque no quiere detener la guerra, establece ciertas condiciones para que no podamos cumplirlas. Para solucionar esto, la delegación ucraniana elaboró un mapa para Washington en el que se detallan todas las líneas del frente. En general, Zelensky señaló que, en casi 4 años de guerra, los rusos solo han tomado 1/3 de la región de Donetsk, y que incluso para eso les tomó años. Ahora, en cuanto al territorio, controlan aproximadamente un 67-69%. Así que lo que decimos es que después de casi 4 años de guerra a gran escala, solo han tomado 1/3 de la región del Donbass. Y por eso dije que todo lo que se dice sobre que ellos tomarán todo el Donbass para finales de año es solo palabrería. Así que, para que ellos tomen todo nuestro Donbass, necesitarían otros 4 años. En cuanto a las regiones de Sumy y Yarkov, Zelensky dejó absolutamente claro que los rusos no las conseguirán y que las regiones actualmente ocupadas pronto serán liberadas. Es entonces cuando Europa empieza a buscar un nuevo mecanismo especial para Ucrania. La iniciativa fue propuesta por Giorgia Meloni, la primera ministra de Italia. Su plan ya ha sido apodado informalmente como la OTAN ligera. Los aliados de Kiev exigen que la asistencia militar o económica se proporcione en un plazo de 24 horas en caso de un nuevo ataque ruso, de manera rápida, cohesionada y sin burocracia innecesaria. Pero en cuanto a las tropas, eso aún no está claro. O bien la OTAN puede brindar protección a Ucrania, o los países individuales asumirán tales compromisos por sí mismos. Con el tiempo se elegirá el mejor mecanismo. La iniciativa está inspirada en el artículo 5 de la OTAN, pero adaptada a las circunstancias actuales. Roma busca actuar como un puente entre Estados Unidos y Europa, manteniendo la unidad en el apoyo a Kiev. Zelensky, por su parte, abordó el tema. Ya hay 30 países que podrían convertirse en garantes de seguridad para Ucrania. Algunos proporcionarán tropas, otros asistencia financiera y otros apoyo aéreo. En particular, la OTAN ha dejado esto claro. Rusia no tiene derecho a bloquear las legítimas aspiraciones de Ucrania de unirse a la alianza. Estados Unidos no considera que Ucrania forme parte de la OTAN. Esto era así incluso antes del presidente Trump. No hay ilusiones al respecto. Al mismo tiempo, por supuesto, están ayudando a Ucrania a integrarse con la UE. Estas son sus dos posturas. Por eso hablan de garantías similares al artículo 5 de la OTAN, pero tiene que ser algo fuerte y efectivo. Israel tiene esas garantías y funcionan. Si hay garantías sólidas por parte de Estados Unidos, también funcionarán para Ucrania. Pero, de hecho, una parte significativa de los fondos para las garantías y la seguridad de Ucrania aún no está siendo cubierta por los europeos. No creo que tengamos esa opción aquí. El presidente, por supuesto, espera que Europa decida que, independientemente de la forma que tome, los europeos deben respaldar la validez de su pérdida. Es su continente. Es su seguridad. Y el presidente lo ha dejado claro. Deben recibir apoyo aquí. Resulta que las cosas empiezan a alargarse para Rusia. Europa y Estados Unidos están ejerciendo cada vez más presión sobre la élite del Kremlin, y el primero en quebrarse fue el más obvio, Dmitry Medvedev. Su arrebato histérico en las redes sociales, lleno de insultos dirigidos a Emmanuel Macron, se vio patético y predecible. El gallo gálico descerebrado simplemente no puede abandonar la idea de enviar tropas a Ucrania. Se ha dicho claramente, no habrá fuerzas de paz de la OTAN. Rusia no aceptará tales garantías de seguridad. Pero el patético pájaro sigue cacareando, tratando de demostrar que es el rey del gallinero. Sin embargo, en su intento de infundir miedo, Medvedev muestra sus cartas. A Rusia no le queda nada más que sus puños ebrios y declaraciones divertidas. Si las tropas europeas se despliegan en Ucrania, el país desquiciado de Putin no tiene forma de responder. Las amenazas rusas aquí no significan absolutamente nada. Sí, gritarán, despotricarán en sus televisores, pero en realidad no pueden influir en la situación.
Las tropas europeas ignoran todos los ultimátums y provocaciones rusas. Se aferran a sus delirios cuando ven lo que realmente está sucediendo, y los rusos no pueden hacer nada al respecto. El tono amenazante de Medvedev es francamente cómico. Se declaró claramente que las tropas de la OTAN no son combatientes. Pero después de lo que ha pasado, Rusia tendrá que volver otra vez. Y eso se refleja en su tono y en lo que dicen en las calles. Así que, En Ucrania, las posiciones se mantienen de manera constante, paso a paso. Rusia avanza cada vez más hacia el colapso. A medida que continúan las ofensivas, solo el tiempo lo dirá. Pero una cosa ya está clara, en este momento, la solución no está en las oficinas del Kremlin, sino en el campo de batalla y a través de la cooperación, donde Kiev está aumentando su capacidad para dictar sus propios términos. En el territorio temporalmente ocupado de la región de Luhansk, fueron volados los suministradores que, al inicio de la invasión a gran escala, mataron a residentes pacíficos de Bucha. Según la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania, en la región de Luhansk, los criminales de guerra operaban como un grupo móvil de defensa aérea que cubría una base de reparación militar ubicada cerca. La detonación ocurrió en el patio de una de las casas donde estaban presentes 6 invasores rusos, junto con su equipo. Como resultado de la explosión, una furgoneta cargada con municiones y 2 camionetas con ametralladoras salieron volando por los aires. 3 ocupantes murieron y 2 se encuentran en estado extremadamente crítico. Mientras tanto, sigue surgiendo cada vez más información sobre el nuevo misil de crucero ucraniano, Flamingo. Esto es lo que se sabe hasta ahora sobre... Es importante señalar que este aspecto en particular, o quizás todo el concepto, es un elemento crucial que merece una mayor consideración y un examen detallado en la discusión en curso. Se han publicado fotos del nuevo misil ucraniano de largo alcance Flamingo. Los misiles Flamingo, de fabricación ucraniana, tienen un alcance de más de 3.000 kilómetros y ya están en producción en serie. La producción puede verse en el taller de una de las principales empresas de defensa del país, Firepoint, en un lugar no revelado de Ucrania. El pie de foto indica que fue tomada el 14 de agosto en el taller de la empresa de defensa Firepoint. La foto muestra los misiles en el taller ya preparados para su envío. Parece que el Flamingo ya está en ventas en serie. Funcionarios ucranianos del sector de defensa han mencionado desde hace tiempo que la industria de defensa de Ucrania está preparando una sorpresa largamente esperada para los rusos. Y parece que el Flamingo es exactamente la sorpresa de la que se hablaba. Según análisis locales, el misil es muy fácil de operar y eso es precisamente lo que Ucrania necesita en este momento. Esta es una gran noticia. El misil es realmente simple. No se puede comparar con otros como Storm, Shadow, Scalp, etc. Pero en este caso no necesitamos un sistema de guía muy complejo. La mayoría de los misiles estadounidenses o británicos modernos tienen un sistema de guía visual que puede mostrarse en una imagen infrarroja incluso cuando se utilizan diferentes escenarios. En este caso no lo necesitamos. Pavel Narozhny, experto militar. Todos los hechos conocidos indican que el llamado Flamingo es en realidad el ya conocido misil de crucero FP-5 del grupo Millennium. Las especificaciones, las ventas de misiles y sus descripciones son idénticas. La empresa determinó que podría vender más de 50 unidades de este tipo al mes. Una cooperación tan rápida se logró debido a consideraciones económicas, donde para las ventas masivas se tuvieron que sacrificar características de diseño complejas, como la carga en contenedores y los lanzadores plegables. Este precio corresponde a un pedido anticipado de largo alcance, que lleva al misil 20-40 minutos. Sin embargo, dadas las capacidades del FP-5, esto es bastante inesperado. La empresa también declaró que el misil utiliza navegación satelital resistente a la guerra electrónica, junto con un sistema de guiado inercial, según Defense Express. La ojiva del Flamingo es una sola unidad, que es el doble de potente que la de los Tomahawk. Lo más importante es que está diseñado para la producción en masa. Rusia intenta sistemáticamente destruir la industria de defensa de Ucrania, y Ucrania debe responder de la misma manera, enfocándose en degradar el complejo industrial ruso. Esto está ocurriendo a gran escala, y vemos que la mayoría de estas fábricas pueden ser alcanzadas con drones baratos que vuelan no a
Hasta este momento, las autoridades gubernamentales en Kiev, la capital de Ucrania, aún no han emitido ni publicado ningún pronunciamiento oficial, declaración pública o comunicado formal sobre la situación en curso. Esto significa que no ha habido ninguna palabra definitiva ni postura pública articulada por el gobierno ucraniano sobre el asunto en cuestión, dejando a los observadores sin una indicación clara de su posición o respuesta respecto a estos acontecimientos. Se trata del nuevo misil Flamingo de largo alcance que representa un avance significativo. De hecho, creo que... En la región de Donetsk, una voluntaria británica de 69 años, Annie Louise Murphy, fue asesinada. Esto ocurrió como resultado de un ataque de un dron ruso. Así lo informaron medios occidentales, citando un informe del Departamento de Policía del distrito de Kramatorsk. Annie Louise Murphy trabajaba para una organización humanitaria fundada en el Reino Unido. A finales de mayo viajó a Ucrania desde Polonia en un coche cargado de ayuda humanitaria. Ella cruzó la frontera el 4 de junio. Según la organización y con base en los informes policiales, el 11 de junio Annie condujo por la autopista de Bakhmut. La británica estacionó su coche al costado de la carretera cuando un dron ruso atacó el vehículo. Sufrió heridas incompatibles con la vida, según el informe de las fuerzas del orden. Su cuerpo aún no puede ser recuperado debido a los combates activos que continúan. Los familiares de la británica han solicitado a las autoridades la obtención de un certificado de defunción. El país agresor planea, para 2030, convertir a los niños, incluidos los niños ucranianos secuestrados, en 1 millón de especialistas en drones de combate. Esto forma parte del proceso de militarización de la educación rusa. Todos los detalles están en el informe. La intelectualidad británica informa que el profundamente conmocionado país de Rusia planea recurrir a especialistas militares para entrenar a aproximadamente 1 millón de niños, una medida que ha generado gran preocupación. La intelectualidad, que depende únicamente de sensores apropiados en su desarrollo, afirma que dicha formación es un paso importante hacia la mayor militarización de la educación rusa. Esta tendencia se ha intensificado desde que Rusia perdió completamente Ucrania en 2022. Por lo tanto, mucho dependerá, ante todo, de a qué grupo de edad específico se aplicará esta metodología en particular. Y, en consecuencia, las tendencias predominantes actuales son marcadamente diferentes para varios grupos demográficos, grupos de edad a lo largo del espectro demográfico, comenzando, desde el jardín de infancia, donde planean probar conferencias sobre temas importantes para adolescentes, las cuales están obligados a practicar activamente en instalaciones equipadas con tecnología de aviación. El porcentaje de participación del Kremlin con drones en las escuelas no es muy alto. Durante la guerra en Ucrania había unas 40.000 escuelas en Ucrania en Rusia. Planean formar a futuros pilotos de drones en solo 500 escuelas y otros 30 colegios con centros de formación práctica. Aparentemente, toda esta historia con los drones, por supuesto, podría tener algunos beneficios simplemente porque a los niños les encanta el juego. Y a primera vista, un dron es como una experiencia de juego completa e inmersiva. Pero en el mundo real, hay aproximadamente unos 2.500 instructores disponibles y listos para la formación. Sin embargo, la efectividad de la formación no tiene por qué ser necesariamente alta, aunque solo sea porque se cree ampliamente. Y de hecho, si Ucrania decidiera rendirse por completo, lo cual a mi edad actual es un escenario absolutamente imposible, entonces sí, el conflicto sin duda terminaría. La pregunta es, ¿qué hará él después? Y aquí, lo más importante para él, y esto lo formuló, permítanme recordar incluso antes de la guerra, es identificar a todos los enemigos armados de la Federación Rusa que han permanecido durante mucho tiempo en el continente europeo. Así que, en otras palabras, él quiere mantener a los países postsoviéticos bajo el control de Moscú. Además, idealmente, también le gustaría tener influencias sobre los antiguos países socialistas. De hecho, de esto trata exactamente su exigencia, según recuerdo. Es decir, hacer retroceder la presencia de la OTAN a donde estaba en 1997. En aquel entonces, al igual que en la URSS, Putin también está creando organizaciones donde se mantiene a los niños. El enfoque en estas organizaciones es la educación militar. Sí, de hecho, como todos los demás, se creó la Yunarmilla, donde a los niños, tanto rusos como de los territorios temporalmente ocupados,
Se les enseña a luchar prácticamente desde la infancia. Entonces, ¿por qué persistió siquiera la URSS? Porque a los maestros e incluso a la mayoría de los mandamases rurales no les importaba la idea comunista. Y en este sentido, a la gente que ahora está toda junta tampoco le importa esta idea. Y así, bueno, hay una pequeña posibilidad de que la Yunarmilla aún no esté completamente involucrada. Todos los altos mandos de Putin desde Desconocidos con botas, además de entrenamiento adicional de UAVC y otros tipos de los llamados lenguajes militares, el fomento del espíritu de ayuda de la juventud enemiga Mangli. Putin sigue librando. Al-Kamalayev ordenó al país prepararse para una posible guerra. Lo más probable es que estemos hablando de Rusia. La cuestión es que esta declaración se hizo precisamente en el contexto del empeoramiento de las relaciones con Moscú y las amenazas de los propagandistas rusos de lanzar una nueva operación militar especial en el Cáucaso Sur. Durante una reunión con los residentes de la ciudad de Kalbahar, el líder de Azerbaiyán declaró que el país debe estar preparado para la guerra en cualquier momento, e inmediatamente habló sobre el fortalecimiento del ejército. Según Aliyev, han fortalecido el ejército en el Mar Caspio y en otras regiones, aumentando el número de unidades de fuerzas especiales y adquiriendo drones modernos, nuevos sistemas de artillería y aviones de combate mejorados. Bakú también espera la entrega de nuevos aviones. Debemos estar listos para la guerra en cualquier momento, porque con la situación actual en el mundo es imposible predecir lo que sucederá mañana. El garante de nuestra seguridad somos nosotros mismos, el Estado, el pueblo y nuestras Fuerzas Armadas. Así que si alguien con una mente enferma decide provocar a Azerbaiyán, creo que volverá a arrepentirse. Y de ahora en adelante, viviremos como una nación victoriosa y un Estado victorioso. El clero de la Iglesia Ortodoxa rusa está espiando para el Kremlin en países europeos. Así es como funciona. La flor de la Iglesia, los sacerdotes rusos, establecen bases militares en países de la OTAN, recogen información y la transmiten a Moscú. Detalles en el informe. La expulsión de la Iglesia Ortodoxa rusa de Ucrania. Esta es una de las exigencias planteadas por el Kremlin, tal como lo expresó el dictador ruso en la reunión de Anchorage. Uno podría pensar que Putin espera preservar esta institución, pero en realidad, estas parroquias de la Iglesia Ortodoxa rusa, ubicadas cerca de bases militares, son solo una tapadera para el FSB, permitiéndoles vigilar y continuar con sus operaciones. Como prueba, la única persona con la que Putin se reunió en Anchorage, además de Trump, fue el arzobispo Alexei de Sitka, en Alaska. Tuvimos una reunión con él justo antes de mi reciente viaje a este lugar aquí. Él me contó personalmente con gran detalle cómo la antigua y venerable Iglesia Cristiana Ortodoxa comenzó inicialmente su establecimiento aquí, en este mismo lugar. Mencionó que también había visitado anteriormente este lugar, habiendo asistido a un servicio religioso allí. Habló de sus investigaciones y promesas con gran entusiasmo y genuino afecto, relatando todo con notable calidez y profundo significado o esperanza. Los iconos llegaron a Alaska desde ENMI. Lo proporcionado por la oficina pública con su ayuda está a disposición de cualquier anfitrión. El arcipreste recibe a los fieles con alegría y los bendice después de que el criminal de guerra ruso ha besado los iconos. Estoy muy profundamente agradecido por todo lo que has hecho por mí en esta situación. En el cuarto año de la guerra a gran escala, los agentes del GRU continúan operando bajo la apariencia de una red religiosa en la OTAN y más allá. Además, los analistas dicen que los rusos eligen los lugares más familiares para el espionaje, como una iglesia en las alturas de la prominente ciudad de Westeros. En 2013, este terreno fue adquirido por Rosatom. El sitio para la construcción fue asignado por Lars Kaltschev, el jefe superior de la Junta Nacional de Servicios de Construcción. La instalación fue construida en 2019 con un desarrollo posterior por parte de Rosatom, pero oficialmente la iglesia mantuvo su identidad. Por cierto, según información de los inversionistas, los rusos decidieron establecerse en Suedino. Este es precisamente el lugar con el tramo más largo que cuenta con una frontera estratégica a lo largo del lago Malaren, así como el ejército secular, el Estado Mayor General en Enkopin y un centro de comunicaciones militares. Los rusos no eligieron este lugar solo por la distancia. Cerca de este lugar hay una planta de energía de Westinghouse que sigue suministrando energía nuclear. La distancia entre estos sitios es de solo 4,22 kilómetros. Aún más cerca, a solo 500 metros de este sitio, hay otra instalación estratégica, el aeropuerto Västerås Flygplats.
A 6 kilómetros de la iglesia hay una central termoeléctrica y la sede de la empresa energética Malar Energy AB. Y a casi 5 kilómetros de esta ciudad hay una planta metalúrgica que pertenece a ABB. Pavel Makarenko, este sacerdote, fue reconocido con un certificado de distinción de SAS por su labor. En ese momento, el sacerdote era el jefe de una empresa laica que estaba dirigida por el director ruso, Gerasimov. Por cierto, Gerasimov supervisa toda la red de los llamados proyectos laicos en Sumy y de inmediato se convirtió en una figura pública. Esta iglesia en Västerås está tan desprotegida como una instalación militar. Solo una socia aceptó hablar con los periodistas, pero incluso ella se retiró rápidamente. Una persona desconocida. No nos involucramos en la política. Estamos centrados en el rock, eso es todo. Hay muchas nacionalidades aquí, griegos, ucranianos, no solo rusos. Estamos chateando en inglés. ¿Qué estás haciendo? Estoy haciendo una entrevista. Detener. No hables. Los periodistas analizaron docenas de iglesias de la Iglesia Ortodoxa rusa en Suecia, Noruega, Finlandia y otros países europeos. Y en todas partes es el mismo patrón. Los rusos eligen simplemente los lugares perfectos para vigilar y organizar sabotajes. Por ejemplo, en la República Checa, justo al lado de un depósito de municiones, donde en 2014 los servicios especiales rusos hicieron explotar los almacenes. Allí, los servicios especiales rusos hicieron explotar los almacenes. 2 instalaciones del rock se encuentran cerca. En consecuencia, hay solo una excepción donde las autoridades locales han detenido los activos de la iglesia rusa en su territorio. La ciudad de Turku. Después de 2002, allí operaba la iglesia de la dormición del Padre de Dios joven y su abad era el jegumeno Nikita. Ole Stanislavovich Dobronravov, un estrecho colaborador de Lasmae y un experto en derecho eclesiástico, en 1997 trabajó en el Departamento de Desarrollo Cristiano Externo y en 2000 fue ordenado monje. El liderazgo metropolitano de esta iglesia convocó a las autoridades locales de Turku el 1 de agosto de 2022 debido a la guerra en curso en Ucrania, así como a la flota naval de Pansio y su tripulación, el puerto de Turku, la Administración Regional del Estado del Norte de Finlandia y el Consulado General de Rusia en Turku. Todos estuvieron presentes. Pero incluso después de que terminó el servicio religioso, el sacerdote se encontró en Estocolmo. Y de hecho, la práctica de los propagandistas explotando en Enim, cerca de Turku, en Finlandia, no faltan quienes a menudo no especifican que Rusia ataca a Ucrania y a menudo también afirman que no trabajan para los servicios de inteligencia. Cientos de ojos desde Moscú observan todo lo que ocurre en Ucrania y Escandinavia. Eso es todo por hoy. Gracias por estar con nosotros. Leemos sus comentarios y sentimos su apoyo. Fuerza a los defensores ucranianos. Gloria a Ucrania. Suscríbete, deja un me gusta y... Bueno, parece que nuestro tiempo juntos ha llegado a su fin por ahora. Hemos tenido una gran sesión y realmente espero volver a verte en un futuro cercano. Hasta entonces, cuídate y adiós.